Bueno, mira, Miriam, tu hija tiene autismo severo porque en ese entonces no había niveles y eso significa que Raquel nunca va a ser independiente, Raquel no te va a hablar. Hazte de cuenta que cuando ya tú no estés vas a tener que internarla en algún lado. ¿Condición neurológica? No, hay problemas médicos que están ligados a síntomas de autismo, pero la gente no lo ve, no ve la raíz. El pensar que el autismo es netamente un problema neurológico, una condición neurológica es la mentira más grande de este siglo. Mira, ¿qué haces cuando te dan un diagnóstico que cambia para siempre la historia de tu vida y la de tu familia? Bienvenidos a En Defensa Propia. Miren, mi invitada de hoy es Miriam Gimal. Ella es mamá de Raquel, una de sus hijas gemelas que fue diagnosticada a los 18 meses con autismo severo. Y en lugar de quedarse paralizada por el miedo o resignada, ella comenzó una búsqueda imparable. Y esa búsqueda no se quedó solo en encontrar respuestas o soluciones para que su hija Raquel pudiera tener una mejor vida, sino que se convirtió en una misión de vida para Miriam. Ella no solo viajó, investigó y se formó, sino que creó una red de soluciones reales. Ella fundó el primer Brain Treatment Center en Panamá y hoy lidera 5 centros alrededor del mundo con sedes en Miami, Argentina, Perú, Portugal y próximamente México. En ellos aplica un enfoque integral que combina microbioma, células madres y terapia MERT, una tecnología innovadora para el neurodesarrollo. También creó el podcast El Autismo y Yo y la plataforma abcofautism.com, donde comparte herramientas, conocimientos y esperanza con otras familias que estén pasando por lo mismo que ella ha pasado a lo largo de los años. En esta conversación hablamos de lo que te rompe y también te reconstruye. Hablamos del camino de volverte experta por necesidad, del miedo al futuro y al qué dirán. Hablamos de la resiliencia y de cómo transformar la incertidumbre en un propósito claro. Antes de dejarte con esta conversación, yo tengo que hablarte de algo que me tiene muy emocionada. Miren, tengo que decirles que después del éxito del año pasado, vuelve el arte de reinventarte. Sí, vuelve con todo. Fue tan increíble ver a tantas personas cuestionarse, abrirse, transformarse, que tenía que abrir de nuevo este espacio para quienes están listas o listos, o al menos con la sospecha de que algo tiene que cambiar, y ese algo eres tú. Así que si sentiste que se te pasó la vez pasada, aquí tienes otra oportunidad de darte 11 días solamente para ti, para mirarte distinto, para conectar con lo que quieres de verdad y para empezar a escribir una nueva versión de ti, más libre, más honesta, más feliz. Mira, en este programa, El Arte de Reinventarte, te van a acompañar las mismas mentoras que me ayudaron a mí en mi proceso de reinvención, con clases, con herramientas reales, prácticas y profundas. Y yo no sé si tú estás lista o listo, pero el programa ya está listo para recibirte. Te puedes inscribir en Defensa Propia en ericadelavega.com y en esa misma página web vas a conseguir los tickets de todas las presentaciones de Puras Cosas Maravillosas, tanto en El Salvador como Vancouver, Naples y Boston, y se van a sumar más ciudades. Recuerda, ericadelavega.com. Miren, ayer fue el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y esta conversación llega a tiempo porque es una invitación a informarnos, a hablar del tema sin miedo y sobre todo, acompañar mejor a quienes lo viven cada día. Porque entender el autismo también es una forma de construir un mundo más empático, más humano y más justo. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Este episodio de En Defensa Propia fue grabado en Panamá, bajo la producción de Cardigans Group. Impulsa, conecta y transforma tu podcast. Las opiniones expresadas por las invitadas en Defensa Propia son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y herramientas para el crecimiento y desarrollo personal. La intención es que a través de estas conversaciones puedas descubrir el universo de caminos que existe para autoexplorarte, reconocerte y reinventarte. Porque no hay una sola manera de hacerlo, cada quien encuentra la suya. El contenido compartido aquí no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ninguna área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invito a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional. Bienvenida, Miriam Gimal, a En Defensa Propia. Gracias. Qué placer tenerte acá. Qué placer estar acá. Además, cómo contar esta historia de cómo la vida va moldeando y definiendo como tu propósito que siempre viene por lugares que uno nunca se lo imaginó. Ahora, hoy en día, Miriam, ayudas a familias a transitar esos momentos y cómo llevarlos a cabo de diagnósticos inesperados, Así es. que en tu caso lo viviste hace muchos años y eso definió tu presente, cómo lo vives ahora, cómo vives la vida ahora. Entonces, bueno, para conocer
¿Cómo fue ese diagnóstico? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Para que hagas lo que haces hoy en día, quiero saberlo desde el principio. Yo creo que el propósito de la vida es crecer, primero que nada. Y creo que Dios me dio a mi hija, donde más me iba a doler, porque uno, el amor de padre, o sea, no hay cosa que se le compare, Sí. para que yo creciera. Ujú. Y más allá del diagnóstico de autismo, Raquel es mi maestra de vida. Pero cuando a Raquel la diagnostican, o sea, Raquel tiene 16 años, ¿ok? 16 años. Hoy por hoy hay redes, Erika, hay de todo, hay podcasts, hay información, hay Impresionante. estudios, Sí. pero hace década y media atrás no había ni Instagram. Nada. Entonces yo me encuentro eh, con Raquelita desconectada. Yo tengo mellizas, que eso también fue como un gran plus porque tengo a Marcela y a Raquel. Ya. Y Raquel, no, yo no tenía conexión con esa bebé y con Marcela sí. O sea, Ujú. recién, te estoy hablando de un bebecito de 6 meses. Y yo Qué decía, qué cosa bárbaro. tan rara que Raquel no llore por mí, que no sienta mi calor. O sea, no quería estar conmigo. Le da igual, realmente. Y con el tiempo va pasando, por ejemplo, Marcela empieza a tener un dientecito. ¿Sabes? Cuando los niños se ponen fastidiosos, Sí, que la sí, sí. fiebre, que el llanto, que la ñañequería. Y Raquel nada, y yo le digo a mi amor, ¿y cuándo vas a tener tú tu primer dientecito? Y cuando le subo para verle la encía, tenía 3 dientes allá afuera. Raquel no se quejaba, Raquel no lloraba, Raquel no sonreía. Yo decía, ¿qué le está pasando a esta niña? Ujú. Con el tiempo, Raquel se fue poniendo peor, una desmejora, porque si cuando era bebé yo podía llevarla a un parque, a los 2 años y medio Raquel no podía salir de la casa. Todo le daba ansiedad, Raquel se mordía, Raquel se empezó a pegar la cabeza contra la pared. em, y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿No? Cuando un día la llevé al mall, dije, ¿sabes qué? Me merezco un domingo en familia. Y yo todavía no entiendo qué pasa con Raquel. Y el Ok. pediatra me sigue diciendo que está todo bien, que Ok, simplemente, claro, porque me porque yo imagino que iba, preguntabas, claro. claro, fui varias veces con mis preocupaciones, desde la falta de conexión, la falta de lenguaje, la falta de todo. Y él me decía, simplemente más chipa que la otra, Miriam, deja de ser el tipo de mamá que compara a sus hijos. Eso no está bien. Ujú. Yo entendía, o sea, no sé, esa humillación, pues la sentí desde muy temprano con el doctor y le hice caso, ¿ok? ¿Sabes? Claro, porque es que increíble en ese momento de la vulnerabilidad de una madre, el pediatra es la guía, la estrella, Lo es todo, lo es todo, es la exacto. eminencia. Sí, es el que Ahora yo sé sabe. la verdad, pero en ese entonces él sabe más que yo. Y vamos a estar claras, Erika, yo quería que él tuviese razón. Esa es Claro. la verdad, se jugó un poco con mi negación también. El tema es que un día yo le digo a mi esposo, yo merezco un día en familia, con mi familia, en un mall, un domingo. Y Ujú. ese día me abrió los ojos a muchas cosas, porque yo llego con las niñas y fue entrar al mall. Y Erika, Raquel entra en un llanto, en una crisis, por la primera vez. Ese fue el primer día que Raquel se autoagredió. ¿Cuántos años tenían las Raquel tenía mellizas? 2 años y medio. Se mordió y se Ujú. jaló el pelo y gritaba y lloraba y todo el mundo mirándome. Y yo decía, o sea, el mundo me está juzgando. Era una Ay, cosa, sí, sí, sí. y yo Esto es no tenía culpa mía, yo información. no lo sé controlar. ¿Qué ¿Por pensará la qué, gente de mí? por qué la traje al mall? ¿Qué tan Sí, egoísta soy? sí, Total que dejé de creerle al pediatra y fui a un neurólogo. Me tomó sí. 3 meses conseguir esta cita. Tengo a Raquel UPA. Raquel está histérica, por supuesto, y cuando por fin se calma, la neuróloga le pone una bolita enfrente y le pone 2 tacitas y hace un movimiento. O sea, como que cubre la bolita con la Sí. taza y hace un movimiento y le dice a Raquel, dame la bolita. Y Raquel ni la miró a los ojos, agarró cualquier taza, se la tiró. Y era la equivocada. Ese Ujú. fue el diagnóstico, ahí. Bueno, mira, Miriam, tu hija tiene autismo severo, porque en ese entonces no había niveles, y eso significa que Raquel nunca va a ser independiente, Raquel no te va a hablar. Hazte de cuenta que cuando ya tú no estés, vas a tener que internarla en algún lado. O sea, la prueba fue la de la Sí, pelotica. eso fue todo. Wow. Una pelotita y 2 tacitas. Y yo recuerdo, Wow. ¿sabes? En las películas cuando todo se pone como que ¡pip! Que el balde de agua fría te paraliza. Qué fuerte. Se me desahució la niña de 2 años y medio. Sí. Porque además tan condenatorio, ¿no? No hay No, nada que hacer. no hay nada que Y hacer. yo le digo, pero venga, tiene que haber un plan. Bueno, mira, en estos casos, honestamente, terapia, aunque tu hija llora demasiado, pero bueno, lleva la terapia convencional y si se sigue autoagrediendo, la voy a medicar. Y yo, tú a mi hija no la vas a medicar. Yo digo, ¿sabes qué? No, 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 no. Tan chiquita, además, o sea. No, yo tengo historias de terror, querida. Yo ahora te las contaré. Ajá.
Total que llego a mi casa, lloro, me sentí muy sola, no había dónde buscar. Cuando yo metía en Google, porque era lo que había, autismo, me salían las películas del niño que estaba viendo yo, pero ya grandes, Ujú. sin vida, sin independencia, y de verdad Sí. te lo juro que me mató. Ujú. Em, y yo decidí en ese momento que eso no era verdad. La N- negación. No, que lo que me No dijo era la negación. neuróloga, ya a ese punto, lo que me dijo Ya. la neuróloga no puede ser verdad. Todavía estaba en negación, vamos a estar claros. Negación me Sí. duró 3 años a mí, Wow. pero parte o sea, parte de mi ser decía, esto no puede ser, es que no puede ser, es mi bebé. Y yo me empiezo a mover, como hacemos las mamás, ¿ok? Hoy por hoy ya no hay que improvisar, pero en ese entonces a mí me tocó improvisar. Yo siempre digo que Raquel fue la conejillo de India para que muchos niños tuviesen medical care, o sea, medicina de precisión directamente personalizada hacia ellos, porque Raquel probó muchas locuras, al igual que muchos niños de su edad y más Sí. grandes que Raquel, cuyos papás hicimos locuras. O sea, yo llegué a comprarle a un señor agua mágica por $200. Ay, por Magic favor, Miriam. water. Yo soy una mujer pensante. O sea, la gente que me conoce sabe que Sí. yo no soy boba. Pero estás buscando la solución Por un por hijo, donde uno se sea. vuelve, o sea, Loco, sí. O sea, que esa búsqueda no solamente fue Google, sino que más, por dónde más papás, nadie Mm, quería hablar del tema, la gente tenía mucha vergüenza. Yo llegué a pensar que Raquel era la única niña autista que solamente te estaba pasando a ti y a tu Sí, hija. porque yo hablaba y yo no me atrevía tanto a hablar mucho porque la gente no era tan abierta. La sociedad es Y, inclemente. y me recuerdo que hubo una mamá que no tenía un hijo autista, pero tiene un hijo especial, con otra condición. Y, y ella me dice, Miriam, tú deberías ir donde la doctora Dolly de León. Y yo, ¿quién es ella? Y en ese entonces, la doctora, o sea, hoy es una de las mejores doctoras, una eminencia en el mundo. Ella vive acá en Panamá, Okey. experta en la restauración del microbiota intestinal. La tipa es la mamá de Tarzán del autismo. Ja. Pero en ese entonces, ella tenía una hija autista y había sacado a su hija adelante. Y ella no estaba atendiendo como tal. Y yo descubrí dónde vivía. Ujú. Y como cualquier madre loca, yo le caí en su casa. ¿En serio? ¿Qué más iba a hacer? Claro. Estaba sola, no había información, no había médicos, no había nada. Y cada doctor que yo iba me decían que no había nada que hacer. Cuando esa mujer me mira, me dice, como que se espantó porque encima le salté, o sea, parqué mi carro y cuando ella salió de su carro, esa es la doctora, le preguntó al conserje, sí, y le salté encima. Me invitó a su casa y me dice, ok, Miriam, yo te voy a atender a tu hija, pero tienes que entender que yo estoy apenas empezando en esto. A mí no me importa, habla cualquier cosa. Bueno, total que empezamos una dieta, que yo en ese entonces le di al neurólogo, no, la dieta no tiene nada que ver. Mm, Raquel estaba malnutrida, pero comía muchísimo. ujú. Solamente comía 3 alimentos, eso sí, era muy selectiva. Pero yo me recuerdo haber pensado, si come como un hombre, así grandes cantidades, ¿Cómo va a pero estar ¿cómo va a malnutrida? estar malnutrida? Estaba Claro. delgadísima, las ojeras, lloraba todo el día, en la noche no dormía, o sea, su salud estaba muy mal. Ujú. Y la doctora me empieza en este camino, por lo menos de la alimentación. Okey, antes de eso, Ajá. Miriam, te quiero preguntar el concepto del autismo, porque viste como que se ha reformulado a lo largo del tiempo, se ha redefinido. Antes había el Asperger, ahorita entiendo que no, ahorita se habla del espectro del autismo. Y entonces quisiera, con todo lo que sabes, por tu propia experiencia y por todo lo que te has preparado y por lo que ayudas a los demás, definir el autismo. Ok, la definición convencional, Ujú. ¿verdad? Hay 3 niveles, uno, 2, 3, dependiendo qué tanto apoyo necesitas. Se define como un espectro, es decir, hay muchas cantidades diferentes niveles, o sea, dentro de esos niveles, quiere decir que hay personas dentro del espectro autista que tienen un PhD, que están casados y tienen hijos, y hay personas que están hospitalizadas y no son funcionales del todo, ¿ok? Ok, Se considera una condición neurológica, ok. ¿verdad? De por vida, que no se cura, una condición donde hay problemas de sociabilizar, de socializar, hay problemas de lenguaje, la comunicación es difícil, aprendizaje en algunos casos, eh, y Ujú. que, y que ya está, y que las únicas dos herramientas convencionales para tratar el autismo son la terapia convencional, estamos hablando de lo que es la fonoaudiología, ocupacional, Ujú. sensorial, y lo que es el medicamento, y casi siempre son medicamentos tate quietos, tipo risperidona, cosas para Ritalina, para calmar, para concentración. Sí. ¿Quieres saber la verdad? Ujú. Lo que yo sé del autismo, Claro. el autismo
es una condición multifactorial de diferentes problemas médicos concomitantes que una persona tiene y que la diferencia dentro del espectro, o sea, entre un niño hospitalizado que se autoagrede y el PhD tiene mucho que ver con qué tan enfermo está ese cuerpo. Wow. Dijiste una palabra muy, muy técnica. ¿Médico qué? Concomitantes, quiere decir Concubitante. cuántos problemas médicos o encima de otros tiene un niño, ¿ok? O Ok. tiene una persona. Anteriormente, en modelos anteriores, se conocía el autismo como algo netamente genético. Sí hay genes relacionados con el autismo, pero solamente alrededor del 30% de los niños los tienen. Ah, Y hay wow. personas adultas que yo, por ejemplo, puedo tener un gen relacionado con el autismo y yo no tengo autismo. No, no, exacto, no se No es ve determinante, reflejado. no es Ujú. determinante. Ya, ¿Ok? No es ya. como un síndrome de Down que cuando te sobra la cromosoma, ya, tú lo tienes. El Sí. autismo no es así. Ahora, ¿qué se sabe? Que tiene mucho que ver con la parte ambiental, ¿ok? La parte de la Llámese microbiota qué. intestinal, todo, desde lo que comes, lo Ujú. que te untas en la piel, el pelo, lo que respiras, desde la microbiota, y eso hay que hablarlo porque es por aquí donde viene el asunto. Sí, El pensar que el autismo es netamente un problema neurológico, una condición neurológica es la mentira más grande de este siglo. qué barbaridad. No nace ahí. Sí hay problemas ahí, pero O digamos que no habían tanto estudios, puede ser, o no tanta tú sabes investigación. una cosa, Ajá. hasta el día de hoy tú te sientas frente a un neurólogo que todavía se cree idóneo y te Ujú. dice que es una condición neurológica, pero después le preguntas, doctor, de toda su carrera, de 16 años, ¿cuánto tiempo dio en la materia de autismo? Y te dicen, 1 o 2 meses, ¿ok? Porque realmente cuando un neurólogo usa sus herramientas, que son el electroencefalograma para ver si hay epilepsia o el MRI para ver si hay un tumor, ¿verdad? Ujú. No busca funcionalidad cerebral. Ok. Está buscando cosas estructurales Ujú. o ondas epileptiformes. Entonces, realmente el problema no está ahí, ¿ok? Esto es una gran mentira. Ahora, ¿a dónde está el problema? Obviamente, los estudios están señalando el intestino. Hay personas que hasta el día de hoy te dicen, no, no tiene nada que ver. Yo reto a esas personas a que simplemente se metan en ChatGPT. Muéstrame 100 estudios, 200 estudios, donde la microbiota está ligada al neurodesarrollo. Y Ujú. empieza a leer, porque existen, pero la gente no se actualiza. Claro. Y eso es un problema. Los papás, como no nos queda de otra, aquí nadie nos está dando una guía, nadie nos está dando un paso a seguir. Y nosotros somos la defensa de nuestros hijos y la voz de nuestros hijos. Nosotros sí nos quemamos las pestañas leyendo y Claro. leyendo todos esos estudios que nos dan una esperanza. Mm. Es la vida llamándote que hagas experta en un tema que nunca pediste hacerte experta. Es que a mí me dicen los doctores que tú le das 3 vueltas a un doctor y digo, cualquier madre de un niño autista tiene capacidad de entrenar a cualquier persona en este tema, porque nos toca. ¿Qué es la universidad? Es una escuela, ¿verdad? ¿Qué es un hijo autista? Lo mismo, es Ujú. una escuela. Sí. Te toca hacer de terapeuta, de psicóloga, de médico, de Y además mamá. lo importante, Miriam, de no quedarte con lo que te dice el especialista, porque fuiste a varios, ¿no? Uy, sigo yendo. Claro, y entonces no, esa manera de ser, de no me voy a quedar con esto, voy a ir por más, voy a buscar más, hay más, tiene que haber más. Porque también puedo entender a los padres que se quedan con el diagnóstico, se quedan con lo que dice un especialista, con el que dice más allá, y se quedan con esa y dicen, bueno, de repente esto es lo que nos tocó vivir, y no es que haya resignación, pero bueno, hasta aquí busqué, que no es tu caso. Entonces, ese impulso de seguir buscando, sabiendo que a Raquel le has dado todo lo que intentaste los primeros años, pero que Raquel después, ahorita vamos a hablar de lo que conseguiste en tu camino y de lo que eso trajo para la vida de Raquel, para la tuya como familia y para todos los demás que estás ayudando. O sea, ¿hasta dónde buscar, no? ¿Hasta dónde escuchar a los demás que te dicen, bueno, ya, yo creo que, ya Raquel, o sea, relájate, ¿hasta dónde, no? Yo creo que, recuerda lo primero que dije, Ajá, Raquel es mi maestra y la vida te pone retos para crecer. Y creo que yo no juzgo a ningún papá que se resigne o que tire la toalla. Me da tristeza por esos papás. Yo no estoy en sus zapatos, yo no tengo su mochila. O sea, cada persona trabaja desde la mochila que la vida le dio. sí. Sin embargo, hay mochilas bien vacías. La mía estaba bien vacía y la rellené. Creo que todo ser humano va a tener un reto, sea en la salud, sea por un hijo, sea por el dinero, sea por Sí, la vida te traumas. llega, sí, sí, Y sí. toca
rise to the occasion. Ujú. Hay Toca levantarse, sí. levántate, levántate. Ya el momento que uno deja de preguntarse, o sea, ¿por qué a mí? ¿Y para qué a mí? Sí, Es ahí donde le das cabida a lo que sea que te esté pasando para crecer como ser humano, totalmente. para realmente servir a los demás, para ayudar a los demás a crecer también, o sea, para sentirte plena. Mm. Em, Además, Raquel, ese conocimiento que tú fuiste acumulando, aplicando, descubriendo, también si te lo quedas tú para ti, Miriam. estaba muy tentada, Sí, muy, porque te voy a explicar qué a pasó. ver. Yo empecé a ir a un doctor de Estados Unidos, fui 3 años, probamos de toda locura, nada funcionaba. Raquel fue un caso muy difícil de sacar adelante. He Ujú. visto muchos casos. Yo misma he atendido alrededor de 6.000 casos en los últimos Wow, 11 años. wow. He visto casos que con una dietita el niño empieza a hablar. Y hay casos como el de Raquel que necesita que hagas, que muevas el montañas. Ujú. Y yo recuerdo una cita que tuve con el doctor, era la última cita, básicamente porque me dijo, mira, ya no me queda más haces bajo la manga. Mm, Y yo, ¿cómo así? ¿A dónde más voy? ujú. Miriam, ya todo lo que tengo lo hice, tu hija mejora de a poquito, yo ya no sé ni a dónde más buscar. Cuando yo me puse mal, y me puse bien mal, él me dijo, bueno, verá, espera, hay una terapia, un tratamiento no invasivo, realmente solamente se ha usado para depresión, está FDA aprobado para depresión, TOC y ansiedad. Y yo, bueno, mi hija tiene TOC porque hace un montón de rutinas y también tiene ansiedad, o sea, Miriam, yo creo que para autismo debería ser útil. No es invasivo, no la va a lastimar, máximo botaste un montón de plata a la basura. Yo igual, si soy súper honesta y siempre lo he sido, mi esposo y yo ya estábamos tan endeudados que una deuda más, a ver, Te que me entiendo. vengan a buscar. O sea, ¿qué hago? Sí, ¿Verdad? sí. Total que esto estaba en California y yo fui, yo viajé. Y esto era la terapia MERT. Y de aquí nace una cantidad de locuras. Bert, MERT, M-E-R-T, MERT. Mert. Ok. Significa la estimulación magnética transcranial guiada por un electroencefalograma cuantitativo. Y yo sé que son muchas palabras, pero te lo voy a definir. Claro, claro. La manera que yo la entendí, porque yo no entendí, o sea, yo en ese momento, todo ese lenguaje para mí era chino. El doctor me dice, mira, Miriam, imagínate que el cerebro de Raquel es como una orquesta, Ujú. que tiene todos los instrumentos, cello, violín, flauta, piano, no le falta nada. Pero lo que sí no tiene es un conductor de orquesta confiable que organice ese Mm, cerebrito. mm, Porque las ondas cerebrales son frecuencias. Eso es mm. todo lo que son. Sí. Entonces, míralo, esto es cierto para todo el mundo. Mira cómo funciona el cerebro. La parte de atrás es responsable por captar toda la información sensorial del ambiente. Lo que tú ves, escuchas, hueles, Ujú. pruebas, tocas, todo lo sensorial se acumula acá atrás. Sin embargo, la parte frontal del cerebro es responsable por entender y procesar la información de acá atrás. Ujú. Acá adelante está el lenguaje, la comunicación, la regulación de impulsos, la regulación de emociones, la concentración, todo está acá adelante. Ujú. Cada diagnóstico tiene, digamos que, diferentes problemas o retos cerebrales. En el autismo, we tend to see, lo que usualmente vemos es actividad cerebral acá atrás, pero como una falta de conectividad en el medio, donde esas frecuencias no migran hacia adelante para que Ok. el niño o la persona pueda entender la información, analizar, Ujú. procesar, comunicar o ejecutar. Entonces, cuando a Raquel le hacen el electroencefalograma cuantitativo, este es diferente al que uno hace con la neuróloga, que solamente mide ondas epileptiformes o convulsiones dormido. No, esto se hace con el niño despierto, esto no duele. A Ujú. los niños no les fascina, pero se lo aguantan. O Me sea, nunca imagino. hemos tenido un caso que no lo hemos logrado. Ok. Total que en este electro a mí me muestran cerebralmente qué le pasa a mi hija por primera vez. Ya Raquel Wow. tenía 5 años y esta es el primer estudio que le hacen, por Wow. amor a Dios, donde me dicen, mira, Miriam, tu hija no habla porque tu hija acá adelante no tiene una neurona prendida, está todo negro, o sea, no hay comunicación cerebral. Mm, Tu hija, y el tipo me dice, el doctor me dice, mm. Miriam, ¿tu hija hace rutinas? Digo, sí. Por ejemplo, Raquel corría donde tú estabas, te tocaba, corría donde a mí me tocaba, corría donde a ti te tocaba y así, ¿no? Ujú. Digo, sí, lo hace todo el tiempo. Me dice, ¿y qué pasa cuando te mueves y le interrumpes la rutina? Digo, se vuelve loca. Dice, ok, mira qué inteligente es tu hija. Miriam, si tú piensas en un tigre dentro de una jaula o un león dentro de una jaula, ¿qué está haciendo el león? Ujú. Merodeando. Camina de un lado a otro, Ajá. ¿verdad? Y Sí, luego sí. se da la vueltita, se acuesta y se duerme.
cuando estamos dentro de una jaula o cuando estamos dentro de una situación, seamos Una animales, estructura. una situación donde no debemos estar. Por ejemplo, ese Ok, león está atrapado en esa jaula. correcto. Cuando uno hace una rutina, eso es la manera cerebral natural de bajar la ansiedad. De calmarse. Yes. Entonces, Wow, Raquel vivía haciendo estas rutinas para calmarse, porque Raquel, te digo, no podía salir, no salió de su casa por un año. wow. Raquel, yo tengo videos de Raquel, el único video que tengo de Raquel del antes de Raquel, yo lo tenía y tú la ves, ese video, y tú dices, no puede ser que esta es Raquel hoy. Si tú ves a Raquel hoy, dices, no puede ser. Pero la niña estaba sonriendo en ese video y estaba fuera de su recámara con la terapeuta. Y eso era un gran logro, por eso lo filmé. Porque el Claro, resto del día Raquel se la imagino. pasaba Lo llorando. más pequeño, lo más Eso, pero hoy la gente dice, wow, qué mal estaba. Para mí, eso era el mejor video del mundo. claro. Mira, si necesitas enviar dinero a Venezuela, te cuento que encontré una solución práctica y segura para todos los venezolanos que viven en el extranjero. Retorna. Fíjate, Retorna es una aplicación con la que puedes enviar dinero a tu familia de forma inmediata. De verdad llega en minutos, con tasas increíbles y desde la comodidad de tu casa. Así que te invito a descargar la aplicación ahora mismo porque además te tengo una sorpresa. Si estás en Europa, Chile o Colombia, puedes usar el cupón Erika10 y ganar 10 euros o 10.000 pesos para tu primer envío. Así que descárgala ahora mismo y forma parte de los miles de extranjeros que usan Retorna. Total que cuando me dicen que Raquel no está conectada, ¿ok? Está ansiosa, que Raquel vive en un modo supervivencia porque no está recibiendo ese conductor confiable, no está mandando esas frecuencias hacia adelante, yo siento un alivio, Erika, porque yo digo, ok, si alguien puede ver algo, alguien lo pueden arreglar, ¿verdad? Tiene ayuda. Y luego, con este electroencefalograma, ellos escribieron un protocolo perfecto para Raquel en términos de frecuencia cerebral, intensidad y localización. Y Ok. empezaron con este equipo que estimula, o sea, básicamente crea frecuencias Para estimular cerebrales. y conectar Claro. lo de atrás con Y lo de no, adelante. lo que pasó fue milagroso. ¿Ellos nunca habían visto un caso como este? Raquel fue la primera niña autista de probar esto. Porque antes, exacto, lo usaban para TOC, Depresión. ansiedad y depresión. Exactamente. Entonces, bueno, la cosa es que, Ay, wow, qué no, interesante. no, y espera que veas los cambios que pasaron con Raquel. Ujú. El día uno fue horrible. O sea, yo me quedé en Los Ángeles a 1 hora y media de Newport porque, pues, como te digo, estamos endeudados y me quedé con una tía y me salía muy bien quedarme Sí, con ese es ella. el asunto. Pero tenemos que manejar todos los días, 1 hora y media de ida, 1 hora y media de regresada. El primer día Raquel me jalaba el pelo mientras mi esposo manejaba, pateaba, gritos, llanto. Le hicieron la estimulación ese primer día. El segundo día íbamos a montarla al carro. Mi esposo dije, bueno, ¿estás lista? Le digo, dale. Raquel se mete al carro sin llorar. Y mi esposo y yo nos miramos como que no, no, no puede ser. Sí, exacto, ni nos veamos, ¿no? No, sí. Yo tenía tanto miedo de voltear a verla que Ay, yo agarré el pobre. retrovisor del carro, lo bajé y yo la miraba a través del retrovisor. Porque yo quería ver qué estaba haciendo Raquel. Y Raquel tenía una mirada de cristal, que era cuando they see through you, o sea, ven a través tuyo así Sí, y no sí. a ti. En este car ride, Raquel estaba mirando hacia afuera, como con curiosidad. Ajá. Miraba arriba, miraba abajo, miraba a la otra ventana, como si estuviese mirando el mundo. Cuando llegamos a la clínica, mi esposo me dice, bueno, here we go. Yo cerré la puerta porque tenía miedo que solamente la puerta no lloró. Me agarró la mano a mí, agarró la mano de mi marido y caminamos a la clínica y salió corriendo y se sentó en la silla del día anterior y ella agarró el aparato, se lo puso en la cabeza y le empezó a pegar al aparato. Wow. 5 años y la primera vez que yo vi que Raquel entendía algo. Wow, Ese Miriam. mismo día regresamos a la casa y yo y mi esposo estamos hablando de lo increíble que le fue a Raquel en la cocina. Y Raquel viene con un vasito, me mira y me dice, dame más jugo. Y esas fueron las primeras palabras de mi hija Raquel. Una frase completa. Qué locura, Miriam. Y yo y él nos miramos. Miriam, ¿habló? No, no habló. Sí, sí, Y ella sí. hace con la piernita y que, ¡más jugo! ¡Habló! ¡Sí habló! Qué Entonces mi barbaridad. esposo agarra el celular. Claro, porque vamos a ir para atrás. El diagnóstico era un autismo severo No iba a hablar, donde no iba a hablar nunca en su vida. nunca en su vida. Es más, una terapeuta de lenguaje me llamó, que atendiendo a Raquel, me dice, señora, su hija no es capaz de seguir la más mínima instrucción, no creo que hable hoy ni nunca. O sea, ya yo tenía varias personas que me habían dicho que era imposible, pero Raquel se larga a hablar. Y yo él agarré el celular y empecé a filmarla.
Entonces sale al patio y viene la hermanita atrás. Y Raquel arranca un limón de una mata Ujú, y lo huele. Y yo digo, ¿cómo Raquel sabe que un limón tiene olor? Raquel lleva 1 año presa en la casa. ujú. ¿Cómo sabe? ¿Quién le enseñó eso? Que Raquel tenía tanta información acá atrás acumulada. Hace que no llegues hacia adelante. Claro que el momento que empezamos a estimularla, empieza a demostrar, salir de esa cárcel del león y empieza a oler el limón y entender que esto huele. Y de repente la hermanita le roba el limón. Y yo pienso, no, es que, que por fin Raquel quiere algo, viene y se lo robas. Para mi sorpresa, que Raquel me sorprende todos los días, Raquel va, le roba el limón para atrás y le dice, mi limón. Y empieza, Wow. mi limón, a joder a la hermana. Y Qué no, no. barbaridad. Entonces, o Entonces, sea, ¿pero fue de qué increíble. trataba esta estimulación? Son básicamente frecuencias que están adaptadas al cerebro que requiere las frecuencias. Si tú tienes depresión, van a ser frecuencias diferentes a tu cerebro. Cada diagnóstico y cada cerebro necesita una frecuencia diferente para conectar. Entonces a Raquel le usaron una frecuencia que fue cambiante porque cada 2 semanas le hacían otro electro para ver cómo ella había mejorado y para cambiar los protocolos, porque el cerebro Claro, iba cambiando. claro. Entonces, al estimular a Raquel, Raquel empezó Entonces, a... que le ponía unos audífonos con unas No, no, frecuencias. no, eso se llama tomatis, eso es otra cosa. Ah, No, ok. esto es una bobina, ¿ok? Primero, Que el electroencefalograma es un gorro predestinado. Yo te puedo mandar footage para que tú lo puedas sí, incluir. como para menos entender. Sí, que con ese gorrito, eso lee las ondas cerebrales. Luego, Ujú. el equipo de estimulación magnética transcranial es una bobina que emite frecuencias que se lo pones en la cabeza y eso va poniendo las frecuencias y es poderoso. O sea, tiene el poder de cambiar tejido neuronal. Qué O sea, bárbaro. ahora ya están a punto de probarlo para estrés postraumático y traumatic brain injury. O sea, es un Wow. tratamiento que ha ido evolucionando y perfeccionándose en el tiempo. Y yo te digo que con un mes de este tratamiento, 5 semanas que hicimos, Raquel cambió para siempre. Raquel empezó a entender que yo era su mamá. Esto fue blanco y negro, esto no fue Wow, progresivo, esto Miriam, fue, sí. de repente me vio y me pidió upa. Y yo no Mm, sabía, o sea, yo, quiere que yo la cargue. Entonces yo la alzo y me agarra de los hombros y me aparta y me hace y me abraza. Ay, mi Y luego me vida. agarra de los hombros y me aparta y me besa. Y mi Reconociendo. tía me dice, Miriam, pareciera que te estuviese conociendo por la primera vez. Y le digo, es que mi hija me está conociendo por la primera vez. Ujú, Y era inseparable ya, quería los tacones de mamá, el maquillaje de mamá. O sea, yo siento que en ese momento esta terapia me regresó a mi hija. Pero mm. recuerda lo que tú me dijiste, Miriam, wow, cómo compartes con todo el mundo, hubiese sido fácil quedártelo para ti. Yo quería, porque a mí me pidieron en ese momento un testimonio y yo no quise darlo por el miedo. ¿Miedo a qué, Miriam? Miedo a que le pusieran una etiqueta de por vida, miedo a que la sociedad la rechazara, me A rechazara, ti, claro. em, el que dirán, el no pertenecer, el que no importa cuánto yo iba a ayudar a mi hija, si ya le pusieron la etiqueta de autismo, pues nunca se va a casar. O sea, era una negación todavía. Wow. Y mira lo que pasó, porque todo momento, o sea, este fue el momento que me cambió la vida. A ver. El día anterior de la última sesión, eran las 4 de la mañana y yo estoy durmiendo en el piso, porque tenemos una sola cama, y yo se la daba a Raquel, porque a mí me habían dicho que el sueño era lo más importante, lo más reparador con esta terapia. Entonces yo dormía en el piso Wow. y eran las 4 de la mañana y yo estoy mirando al techo y yo digo, Dios, ¿por qué a Raquel? ¿Por qué es la primera? ¿Y por qué le fue tan bien? Y yo estaba tan angustiada de irme y se me vino a la cabeza una mamita que estaba embarazada de mellizos y ya tenía un hijo autista, que ella nunca va a poder viajar. O sea, no tenía la economía para hacerlo estaba a punto de parir. Y a mí se me ha metido en la cabeza que yo tenía que traer esto a mi país. Y yo no sé si tú viste esa película de los dos hemisferios de Lucas, deberías de verla, No la he visto, es nueva, pero sí. esa mamá Ajá. hizo lo que yo, o sea, yo me sentí tan identificada, porque yo llamé a la compañía 365 veces al CEO, una vez por día por 1 año, Wow. pidiendo la tecnología para Panamá. Al año y un día, el CEO llamó a mi esposo y le dijo, te voy a dar la tecnología siempre y cuando tu esposa no me llame más nunca, Ah, Miriam. porque yo Ay, por necesitaba favor. esa tecnología en Panamá. Y cuando Y llamabas te atendían, te mandaban siempre me atendían, siempre me siempre. atendían. Y yo creo que también tenía que ver con que este CEO quería crecer esta compañía, o sea, Ujú, quería que yo fuese así de insistente porque su intención siempre fue traerla al mundo, claro. ¿verdad?
Entonces, y necesitaba esa hincha bola, como dice mi marido, Sí. que va y que ta, ta, ta. Y, y, mm, y aquí es donde me tocó toparme conmigo en el espejo. Ujú, Ok, listo, lo conseguí. ¿Y ahora qué? ujú. Ahora, mamita, más vale que agarres un micrófono y empieces a contarle al mundo lo que hace esta terapia, porque si no, nadie va a Claro, venir. Y aquí obvio. está, ¿no? No te la puedes. Y cabe recalcar que yo vendí mi negocio, todo lo que yo tenía, para pagar lo que era traer esto acá. O sea, Ujú. si yo no traía gente, yo me iba a fundir más todavía. O sea, Claro, claro. y yo decía, ok, vamos con todo. Y Wow, qué proceso hoy, personal, Miriam. mira, me invitan a mi primera entrevista. Yo hoy por hoy no tengo ni una mariposa ya. Yo puedo hablar en cualquier, pero me invitan a mi primera entrevista y yo no tenía, yo soy panameña, pero realmente viví toda mi vida en Estados Unidos, ¿ok? Ujú. Entonces yo tampoco sabía los jugadores quién eran acá. Me invitan y fui. Cuando voy al green room hay como 10 personas más y supuestamente era un show matutino de la mañana donde todo iba muy rápido, ¿verdad? Sí. Y me Sí, como dicen, tienes 3 minutos para hablar. me dieron 4, Ok, ¿ok? bueno. Y me dijeron que yo tenía 4 minutos para decir todo mi testimonio y yo, espérate un segundo, es que yo no sé si en 4 minutos voy a tener las agallas, ni siquiera para decir que mi hija es autista. O sea, yo necesito un psicólogo que me ayude con esto. Y mi marido me agarra las manos y me dice, mira, Miriam, que Dios hable por ti, tú habla y no te calles hasta que no te caigan. Ujú. Media hora después Media me hora. dieron, me dieron el programa completo. Porque cuando yo empecé a hablar, él es en vivo. Entonces el productor tenía las preguntas que me querían hacer y el que entrevistaba, que era el número uno en Panamá, Álvaro Alvarado en ese entonces, el número uno, Ujú. le hizo así y le dijo a la productora, yo me quedo con ella, por favor, pídele disculpas a todos los demás invitados. Y me dio la media hora completa. Ese día se formó una fila de más de 200 personas afuera de la clínica en la Avenida Balboa, que teníamos en Guau. ese entonces, ahora estamos en el Sortis. Y me llamaron de la clínica, señora, miren, mejor no venga por acá, hay mucho revolú, hay mucha gente. Yo, yo digo, no sabía que había tanto autismo en Panamá. Claro, como no había en redes, Es que si uno no habla de lo que le pasa, ¿cómo te enteras, Miriam, y no? ahí yo me dio, no sé si nunca lo has sentido, una resaca de vulnerabilidad. Ujú. Yo me metí en la cama a llorar más de 3 días porque yo no podía creer toda la verdad que yo dije ahí y todo lo que a mí me había pasado y todo mi dolor y bueno, ¿Te obviamente la sentiste expuesta? expuesta al máximo porque era mi hija. Ay, Y yo sentí que sí. no la protegí y había muchas críticas y bueno, no me voy a meter en eso porque ya no me afecta, pero en ese entonces me decían de todo, mentirosa. Y yo decía, ¿cómo va a ser? O sea, sentí que me tenía que defender de mi verdad hasta que entendí que Mm. no, que mi verdad iba a ayudar a muchas personas. Pero aquí viene lo lindo, es que los retos vienen para crecer. Wow, qué bárbaro. 3 días escondida debajo de la O cama, sea, la gente yendo a buscar esa terapia. claro, de todas partes del mundo, porque mi cuñada metió la entrevista en Facebook. Yo ni tenía Facebook y se viralizó cuando eso ni siquiera existía. O sea, viral en Facebook. ¿En qué mundo? Sí. 1 millón de personas ven algo en Facebook. O sea, usualmente es TikTok, Instagram. Total, que esa Mm. entrevista tiene como, no sé, 40 millones de vistas, pero ¿Hace cuántos años? hace 11 años. Hace un Wow. poquito más de 11 años. Bueno, la cosa es que la gente empieza a venir hasta de Arabia Saudita. Y yo me choco con una realidad. Y es que a pesar de que yo sentí que esa terapia me cambió la vida porque es así y te puede cambiar la vida, Sí. no era una varita mágica. Ujú. Yo me choqué con la realidad de que aquí había algo más. Cuando empiezan a llegar niños de todas partes del mundo, había niños que le iba fenomenal con la terapia, empezaban a hablar, igual como Raquel. Y había niños que esta terapia no les hacía ni cosquilla, no les funcionaba del todo, cero bolero. Y yo Ujú. me ponía, así como esa mamá se ponía a llorar porque gastó miles de dólares, yo me ponía a llorar con ella porque por su decepción y por mi responsabilidad en esa decepción. Claro, claro. Entonces, cuando yo voy a los doctores, incluso a los doctores que creían en esto, que trabajaban conmigo, no me daban respuestas. De por qué, la respuesta era, mire, es que cada niño es diferente. Le digo, no me como el cuento, aquí Mm. hay algo más. Y la vida me vuelve a reconectar con la doctora Dolly León. En un caso particular que me llega el niño, bueno, antes de eso, perdón, yo me empiezo a dar cuenta de patrones. Eso es lo que a mí me gusta, ver Ujú. patrones. Y me doy cuenta de que había niños que a los que le iba muy bien, como mínimo, estaban con una dieta antiinflamatoria. Como Raquel. No Ya. comían gluten, no comían leche, no comían azúcar, no comían procesados, comían comidas naturales. Y Ok. esos niños yo me daba cuenta que les iba mejor. Entonces yo empezaba a hablar con los papás antes de que vinieran, venga, deberían de hacer una dieta, un nutricionista, así. Ujú.
Hasta que me llegó el niño que tenía la dieta perfecta, ¿ok? La mamá llegaba con el topper, la comida, y yo decía, wow, esto va a ser increíble, este niño estaba chiquito, tenía todo going for him. Ok. Le hacemos un electroencefalograma, le hacemos 10 sesiones de MERT y un segundo electro, porque siempre uno tiene que medir los cambios y los progresos y cambiar los protocolos, ¿no? El electro cambió, que increíble, o sea, de la noche a la mañana otro cerebro. Y yo decía, claro, porque el niño está a dieta. Y la mamá dice que sí, pero Miriam, clínicamente no hay ni un cambio. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo su cerebro va a cambiar y optimizarse de esta manera? No se Pero ese refleja en su niño, no, conducta. nada, Erika, como si no lo hubiésemos hecho nada. Ujú. La doctora Dolly de León llega a mi vida nuevamente y ahora ya sabe de todo. Y le digo, doctora, ¿qué está pasando? Me dice, dame el paciente. Me llama 3 días después. Miriam, tu paciente tiene salmonela. What? Pero si ese niño no tenía ni diarrea, ni fiebre, ni vómito. Si alguien le da salmonela, queda hospitalizado. No los niños autistas, Miriam, porque los sistemas inmunes de estos niños están trasteadísimos, porque la microbiota está trasteadísima. Y yo, ¿qué es una microbiota? ¿Qué? Que Me es dice, trasteadísima, o perdón. O sea, sea, que está está que vuelta aguanta leña, cualquier cosa. que está derrumbado. O sea, Ujú. niños autistas muchos son no sé cómo se dice, inmunosuprimidos. Ajá. O sea, que su sistema inmune no funciona bien, y otros son al revés, como era Raquel. Por Ujú. ejemplo, Raquel no le dio fiebre por 10 años. Ya. Eso es cuando ya el sistema inmune está arrebatado. Hay niños son autistas que tienen infecciones todos los meses, y hay niños que la mamá dice que no, el sistema inmune de mi hijo está perfecto porque él nunca le da fiebre. Eso tampoco es normal, Ok. ¿verdad? Entonces, yo ni sabía qué era la microbiota, no entendía nada. Lo único que yo sabía es que ese niño tenía una bacteria, que cuando la doctora eliminó, todos los cambios cerebrales que tenían que llegar, llegaron. Desde el habla, el entendimiento del entorno, el mejor sueño, todos los beneficios que yo sabía que la terapia podía dar, los dio. Ahí me senté con la doctora y le digo, doctora, ¿qué está pasando? Ujú. O sea, ella es experta, un día debería tenerla en este podcast, Seguro. en la defensa propia de la microbiota intestinal y todo lo que Seguro. regula. Sí. Es un genio, es un genio. Total Ok. que ella me dice, mira, Miriam, la microbiota intestinal es un ecosistema bacteriano de bacterias, amebas, arqueas, virus, imagínate un bosque precioso lleno de gusanitos y mariposas. Ok. Una persona neurotípica, según los estudios de la doctora, tiene alrededor de 4.000 especies buenas. Un Ujú. niño dentro del espectro autista tiene un promedio de 123 especies. Wow. Esta microbiota regula miles de funciones en el cuerpo, entre ellas la digestión, el neurodesarrollo, la parte hormonal, la parte endocrina, la parte del sistema inmune, todo regulado por esta microbiota intestinal, que está por todo el cuerpo, no solamente en el intestino. Total que la doctora Dolly de León fue la primera doctora en el mundo en trasplantar una microbiota intestinal. Y ahora te cuento cómo es eso, es una locura. Wow. Esto nunca lo Es- había Se escuchado, claro. puede trasplantar, no solamente en autismo, porque ya la microbiota intestinal está ligada al Alzheimer, al Parkinson, a la Sí, a depresión, a la todo. ansiedad. O sea, A estos cosas un bichos, poco más sencillas como el brain fog, o sea, a la claro, fatiga. claro, todo eso tiene que ver con la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿por qué el tema de la alimentación es tan importante? No solamente en el autismo, pero en muchas otras patologías. Ujú. Pero hablemos de autismo. Imagínate que hay 4 cosas que realmente uno tiene que ver cuando le estás dando comida a un niño autista. Uno es súper fácil, la alergia. Si yo le doy a mi hija una manzana y ella se me brota toda o se le cierra la tráquea, es alérgica. Cualquier Correcto. persona sabe que eso ya. Sí. 2, la intolerancia. Ujú. Ya está más difícil de notar. Cuando te comes la manzana y tienes estreñimiento, diarrea, gases, Ujú. dolor, rechinas los dientes, acidez, gastritis. 3, la conducta. Le doy a la niña la manzana y empieza a correr como Se loca, se vuelve loca, sí. muerde. Y por último, está la sensibilidad alimentaria. ¿Ok? Okey. Y para eso voy a usar este vaso. A ver. Imagínate que este vaso es una fruta, una banana, y está compuesta de un collar de perlas. Ujú. Todo alimento vivo tiene microbiota intestinal. ¿Ok? Okey. Cuando yo me como esto, mi microbiota manda una bacteria que se especializa en digerir la banana con un cuchillo perfecto y parte una perlita a la vez. De esa manera yo asimilo el alimento y boto lo que nos sirve, saco los nutrientes, las vitaminas, me nutro y boto la basura. Pero ¿qué pasa si mi microbiota es deficiente de esa bacteria? Al momento de comérmelo, mi microbiota va a mandar una bacteria
no adecuada, con un Correcto. cuchillo que no sirve. Y Ujú. parte 8 perlas, 1 perla, 5 perlas, hace un desastre ahí, Ujú. ¿ok? Cuando eso pasa, para mi cuerpo es como si me hubiese comido este vaso, ¿ok? No lo digiere, Muy bien. no lo procesa y se convierte en tóxico. Es Ujú. como si yo me como ese vidrio, yo me lo pudiese comer, pero mi cuerpo lo va a atacar. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmune se arrebata en contra de ese alimento porque lo ve como ajeno, Ujú. ¿ok? No solamente que no lo digiere, es que ese alimento te enferma, te inflama. ¿Y qué Ujú. pasa? El intestino se inflama y ¿qué se inflama? El El cerebro. cerebro. Y por eso es que cuando yo hice la terapia MERT, ya con Raquel, con la microbiota bastante regulada, que MERT le florece el cerebro, porque es lo que le hacía falta. Pero yo me empiezo a dar cuenta que aquí hay problemas mucho más profundos. Y yo, como te dije, mi hija es mi maestra y yo vine acá a crecer. Miren, y tú no tienes ningún conocimiento médico, tú no eres médico, tú Yo no no soy médico. estudiaste medicina, No, claro que no. pero bueno, eso Yo es lo que estudié me impresiona. mercadeo, amiga, yo comunicaciones, a mí me encanta hablar. Qué Yo lo que bárbaro. hago es que yo soy una ladilla y yo me pongo al lado de todo doctor que sabe Larga algo. vida, Miriam, Dios mío. Yo me pongo al lado de todo médico que sabe algo y yo le chupo la sangre. Claro. Yo, explícamelo. Y ahora explícamelo como si tuviese 5 años. Por Ujú. eso hago tantos podcasts, porque yo quiero aprender, yo aprendo. Y luego ¿qué hago? Compro libros y leo y estudio. Y luego lo Ujú. pruebo en mi hija. Y si da fruto, le cuento al mundo. Si no Claro. da fruto, no se lo cuento al mundo. Y es aquí donde viene, pues, diría yo, el trabajo de mi vida, que es el protocolo ABC, Ujú. que es lo que tenemos acá en Panamá. No existe en el mundo algo así. Qué cosa tan loca. Después Sí. hay tantas nuevas ideas y ciencia. ¿Cuándo salió a la luz el ABC Te voy of a explicar, porque Autism? Dios Ujú. siempre está conmigo. Yo soy muy espiritual, no soy muy religiosa, pero soy muy espiritual. Ajá. Siempre todo pasa por algo. Yo soy así. Seguro, seguro. Mira, tengo a la doctora Dolly en mi vida, pero de a poquito, ¿no? O sea, todavía no, ya yo empecé a mandarle pacientes, empiezo a decirle, Empezaron a trabajar sí, juntas. de lejito, yo decía, bueno, le empecé a mandar mi gente antes que vinieran a hacer la terapia MER para empezar a curarme en salud, de que Y no, esto te vas a Emer, perdón que te tengo muchas preguntas. ¿Lo tienes acá en Panamá y está en otras partes del claro, mundo? yo lo llevé a Miami, Ok. por ahora lo tengo en Panamá, Miami, Argentina, Perú, Portugal, y prontamente República Dominicana y Y México. México, sí, Sí. leí. Muy Eh, bien. This is my life. ¿Y cómo lo consigue la gente? Bueno, en mis redes también Ok. pueden meterse en BTC a Latam. Ahorita te doy las redes si la gente Ahorita lo me das quiere. las redes porque me imagino a alguien que está escuchando este podcast, está manejando y frenó para Claro, claro. anotar dónde consigo esto en la ciudad donde estoy Sí, o o cómo sea, hace si se contacto meten, por contigo. ejemplo, en Instagram, MERT Clinics, MERT Clinics, como Ajá. clínicas, Sí, MERT Clinics, ya, en Instagram ahí está toda la información. perfecto. Total que aquí viene el trabajo de mi vida. A ver. Obviamente saber la verdad, saber de que el intestino viene primero y el cerebro es consecuencia. Saber que la terapia MERT, a pesar de que me cambió la vida, se tiene que usar de manera responsable y adecuada y en un pasos firmes, Claro, sin porque no es la varita improvisar. mágica que dijiste No anterior. existe una varita No mágica en el existe. autismo Ni ni la en la pastilla salud. mágica, nada. Y tú, qué bien que dijiste la pastilla, porque vamos a Ujú. estar claros, hoy por hoy la medicina es, there's a pill for every ill. Así Hay una mismo. pastilla para cada síntoma. Ay, te duele la Sí, cabeza, pastilla. ¿Por, por, sí, por qué sí. te duele? La mayoría de las migrañas vienen por una intolerancia alimentaria, ¿lo sabías? Qué bárbaro. ¿Mm? Un niño autista que se revienta la cabeza contra la pared, eso es dolor. Mm, Los niños, ¿tú sabes el famoso aleteo autista? sí. ¿Tú sabías que eso está ligado a un hongo que se llama cándida, que Ujú. secreta una cosa que es una neurotoxina que se llama Sí. oxalatos, que causa este tipo de movimientos ¿Qué o que, tal? o que los niños corran en círculos y miren de Cuando está reojo? sobrecrecida. Oja, o caminen en puntillas porque los oxalatos se acumulan en la plantilla del pie y a ellos no les gusta cómo se siente eso, o Wow. incluso se jalan los genitales porque esos oxalatos se ponen ahí y eso es un hongo. No es propio del autismo. Los niños selectivos que comen 2, 3 alimentos como lo que era Raquel. Ah, no, es que eso es propio del autismo. Mentira. Eso no es propio del autismo. Hay inflamación, hay dolor. En el caso de Raquel, le descubrimos acidez y gastritis aguda. Cuando por fin la doctora me dice, mira, me hagan una radiografía para ver qué radiografía, le vimos unas bolas negras, gastritis aguda, acidez Wow. aguda. Cuando la doctora empieza a trabajar la microbiota de Raquel, que le sana eso, Raquel empieza a comer más de 50 alimentos. Qué Entonces barbaridad. yo digo, ¿te recuerdas el tema de este arco iris, verdad? Del Ujú. espectro autista, condición neurológica? No,
Hay problemas médicos que están ligados a síntomas de autismo, pero la gente no lo ve, no ve la raíz. Entonces, cuando a ti te diagnostican un niño, te dan la palabra autismo y te la Ujú. ponen arriba de la tierra y te dicen, trabaja de aquí hacia arriba. Entonces tú a eso le tiras, no sé, un poquito de amor, le tiras un poco de terapias, un poco de risperidona y tú estás esperando ver un roble y te sientes decepcionada cuando ves capaz una hojita que luego se Ujú, te muere. ujú. Lo que yo estoy diciendo, lo que te estoy retando en entender es, mira las raíces. Cada pregunta que una mamá pueda tener sobre su hijo es una raíz. ¿Por qué mi hijo no habla? ¿Por qué Ujú. mi hijo no come? ¿Por qué mi hijo se distiende? ¿Por qué mi hijo no duerme? ¿Por qué mi hijo no para de llorar? ¿Por qué mi hijo se revienta la cabeza contra la pared? Absolutamente todas esas preguntas tienen respuestas médicas del por qué. Cuando encuentras la raíz y la sanas, se desaparece el síntoma. Entonces tu hijo por primera vez puede ir del fondo del mar del pronóstico que le dieron del autismo, e ir subiendo en ese arco iris Ujú. hacia esos que ya se casan, que son independientes. Yo estoy diciendo que vamos a curar el autismo, te estoy diciendo que si yo logro que mi hija sea independiente y feliz y sana, no tengo que curarla de nada. Lo que necesito es que las personas entiendan que el autismo simplemente es un conjunto de problemas médicos que se pueden resolver. No quiero romantizar el autismo. Hay Ujú. cosas que romantizo, como muchas personas autistas no tienen malicia, o sea, mi hija es muy pura. La Ujú. gente por eso se enamora de ella en redes, porque es lo más auténtico que hay. Me encanta su Ujú. personalidad, me encanta cómo ella ve el mundo. Yo no quiero cambiar eso, pero yo no voy a dejar que mi hija esté con dolor, reventándose la cabeza contra la pared. Yo no voy a dejar que mi hija sea el león dentro de una jaula cuando yo tengo la llave. Y el ABC se convirtió en esa llave para Ay, muchas qué belleza, personas. Miriam. Y te voy a explicar cómo se dio. Ujú. Mira, yo no sé si a ti te ha pasado, pero hace unos meses yo sentí que no tenía la necesidad de hacer terapia psicológica. A ver, me explico. Estaba tranquila, todo parecía fluir, sentí que ya yo había hecho el trabajo después de años de terapia, que ya tenía las herramientas y que estaba lista para hacer una pausa. Pero bueno, la vida tiene su manera tan particular de moverse que me volvió a sorprender. Se empezaron a acumular una cantidad de cosas y empecé a tomar una serie de malas decisiones. Y no esperé un segundo para volver a conectar con mi psicólogo y decirle, aquí estoy otra vez y necesito que me ayudes a mirar las cosas desde otro lugar. Y les juro que solamente con decirlo sentí alivio. Porque la terapia no es solo para los momentos de crisis, es cuando todo se acumula, cuando te sientes confundida y necesitas un espacio donde te escuchen sin juicios, donde alguien te pueda ayudar a entender por qué duelen las cosas, cómo vivirlo mejor y sobre todo cómo volver a encontrarte contigo misma cuando todo parece moverse. Por eso yo les recomiendo Opción Yo, porque allí en esa plataforma puedes encontrar acompañamiento terapéutico desde cualquier parte del mundo, online, accesible y con profesionales que te guían con empatía y claridad. Así que si lo has estado pensando, quizás este sea el momento. No tienes que tenerlo todo claro, sino tener las ganas, la voluntad de ver las cosas claras. Así que si necesitas una nueva mirada, te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio, que con solo darle clic conectas inmediatamente con una consultora de bienestar de Opción Yo. Créeme que de lo único que te vas a arrepentir es de no haber comenzado antes. Yo cuando Raquel era muy chiquita, como te dije, improvisé mucho. Me siento mal que lo hice, pero no me arrepiento porque no me quedaba de otra. Bueno, era tú, estabas buscando. Estoy buscando. Ujú, Y en eso yo me encuentro con un médico que quería hacer células madre de la ujú. médula ósea de Raquel. Y eso implicó muchísimo dinero, muchísimo Son dinero. costosísimas. En ese entonces Bueno, estaban, mira, como un carro, imposible. imposible de pagar. Sí. Me endeudé, las pagué por años y es horrible cuando estás pagando algo por años que no viste ni un cambio de tu hijo. La tuve que meter en un quirófano para hacer la punción de la médula Ujú. ósea. Fue Como horrible. la punción que le hacen para ver si hay meningitis, como Es una una punción que va epidural. claro, algo así que va en el Ajá, hueso. Quitan la médula ósea, le hacen una cosa ahí y le meten, devuelven a meter eso en IV. No vi ni un ok. cambio, no sirvió en nada, o sea, fue una deuda espantosa. Entonces yo siempre tuve como ese sabor malo en la boca de las células madre. Hasta que, y como yo estoy en una posición donde obviamente la gente ve que tengo millones de seguidores y, ay, si yo le regalo algo a esta mamá y ella lo pone, pues la gente lo va a comprar. Yo nunca hago promociones, Qué no soy, delicado, ¿no? Sí. claro, esto es salud, esta es mi hija. Sí, 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 Si algo sí. le funciona a mi hija, voy a estar con todos los micrófonos abiertos y por haber de gratis. Pero Sí, si no,
sea, yo no acepto tratamientos gratis, ¿ok? Sí, sí, sí. Nunca lo he hecho. Bueno, total que viene hacia mí una nueva compañía, se llama Regeneration Clinic of Panama, y ellos me quieren ofrecer células al igual que 1 millón de diferentes lugares en diferentes países. Y yo les digo que muchas gracias, pero no. Ellos fueron muy inteligentes. Se sentaron conmigo y me dicen, ¿cuál es tu concepto de las células? Y les conté todo lo que me había pasado. Me dice, bueno, qué bueno que nos cuentas porque ahora te vamos a contar a ti porque estamos sentados frente a ti. No es para que tú nos promociones nuestras células, es para hacer equipo con lo que estás haciendo acá, porque las células hay que trabajar de manera integral, si no, no funcionan. Y yo, ah. Ok. Además me dicen, Miriam, las células que tú hiciste de la médula ósea de Raquel para autismo hoy por hoy no son las mejores. Tienen su función, por supuesto, pero hay que usarlas de cordón umbilical de bebé. Ujú. Y yo pensé, bueno, yo tengo la sangre de Raquel guardada. Me dice, no, eso no funciona para cualquier niño mayor de 2 años y medio. Esa sangre tiene muy pocas cantidades de células madre para realmente ser terapéuticas. Y yo dije, que estoy Wow. botando la malata a la basura. Exacto, o sea, pero si más bien la guardamos era por eso. Bueno, y es más, si yo las pido no me las darían para autismo, me las darían para leucemia. Ellos también, el banco se Mm, reserva el derecho de dártelas o no, supuestamente, ok, para lo que a ellos les parezca terapéutico o no. ok. Total que esto se hace de bebés de donantes. Obviamente tienen todo un criterio de seguridad y todo. Lo lindo es que no lo hacen de la sangre, lo hacen de la grasa de Wharton, que es compatible con todo el mundo porque ahí no hay sangre. La grasa de De Wharton. Wharton se llama. Total, y es muy rico en células madre. Entonces me explican lo siguiente, mira, Miriam, la célula madre repara tejido dañado y baja Ujú. inflamación. Entonces, cuando tú te pones una intravenosa de célula madre, ella va a circular por todo el cuerpo y ella decide dónde va a vivir. Correcto. Y yo esto ya lo sabía, pero yo decía, porque hay personas que me quieren regalar las células, pero querían ponerle un catéter cerebral a Raquel, que va desde el fémur, Wow. sube, atraviesa el corazón, sube el cerebro y le derrama las células en el cerebro, porque dicen, no, como esas células van a elegir dónde van, nosotros las ponemos directamente donde tienen que ir. Y ellos me explican, no, que Miriam, aunque hagas eso y sometas a tu hija a toda esa locura, que yo no lo iba a hacer, Wow, ¿ok? qué delicado, sí. Me dice, Miriam, igual van a ir por todo el cuerpo a decir dónde van. Si ese niño se cayó y se golpeó y la herida es aguda, esa llama a la célula mucho antes que lo que algo crónico va a llamar a la célula. Correcto. Entonces, ellos me dijeron, mira, Miriam, la célula está muy atraída a la terapia MERT. Y es por eso que estamos sentados acá, porque Ujú. ese año 2 estudios salieron en ratones donde habían teñido las células de azul, estimulaban a la rata y luego, suena horrible, pero en las autopsias Ujú. veían que todas las células habían migrado al cerebro. Entonces llegaron a la conclusión de que la terapia MERT se podía usar para estimular el cerebro y eso llamaba a las células A al las cerebro. células Y madres. cuando las células madres llegan al cerebro y desinflaman, los cambios junto a MERT son impresionantes. Wow. Ahora mira lo que pasó, porque Dios es grande. Dios mío, y la tecnología, la ciencia, Ujú. wow. El día que yo dije que está bien, yo voy a comprar estas células, yo no quiero, o sea, yo no quiero compromiso de tener que decir Ujú. nada del tema, ¿ok? Está bien, le estoy estimulando cerebralmente, hace un mes voy a ir a hacer las células y me empieza a entrar miedo, porque había muchos años que yo no había improvisado, que yo no le había metido un agente biológico a Raquel. Y yo le Ujú. pido a Dios, vea, dame una señal, Ujú. dame algo, porque yo en verdad lo voy a hacer, pero tengo miedo. ¿Tú me crees si yo te digo que no pasaron 10 minutos que la mismísima doctora Dolly de León me manda un WhatsApp y me dice, hola Miriam, es la doctora Dolly. Yo no había hablado con Dolly en más de 11 meses. Miriam, hay que hacer MERT con células madres porque hay sinergia. O sea, o sea. Y yo, doctora, ¿usted me cree si yo le digo que en media hora tengo cita para hacer exactamente eso? Wow. Y me pone, Miriam, ¿yo puedo ir? Qué bárbaro. Llega. Como en este centro, ya hoy es diferente, pero en ese entonces no tenían enfermeras que supieran canalizar niños autistas. Ujú. La canalizaron demasiadas veces, Raquel no se dejó, no paró de llorar. La doctora entra por la puerta y dice, no lo toquen más. Llama a la enfermera neonatal de ella, la especialista. ¿Dónde estás? Bielka, vente 1 hora, te esperamos 1 hora, no pasa nada. Nadie toca a Raquel, que juegue ahí sola, vamos a hablar. En esa hora que esperamos a Bielka, nació el ABC. Porque estaba el doctor Javier Garrido, Ujú. especialista en anti-aging y medicina regenerativa, estaba yo y estaba la doctora Dolly, hablando de la sinergia entre MERT
y lo que es las células, pero la doctora dice, ustedes sí entienden que la razón por la cual Raquel está como está es por el trabajo de la Con microbiota. la microbiota, claro. El doctor dice, claro que sí, doctora, es que nosotros no queremos que la gente haga células madre comiendo pizza, porque él lo explica de la mejor manera. Mira cómo funciona. Imagínate que tú tienes una espinilla que te duele y está toda inflamada, llena de pus, ¿ok? Ajá. Si tú le pones células madre a eso, ¿ok? Te va a ayudar con lo rojo, te va a ayudar con el dolor, pero un mes después va a estar llena de pus y roja de vuelta. Entonces el doctor dice, hay que identificar la espinilla, sacarla y luego poner las células para terminar de sanar y sellar. Ujú, Entonces lo que hacemos, ahí nace la restauración de la microbiota intestinal para ujú. luego usar la célula para bajar inflamación y la terapia MERT para... Y se restaure también el Claro, intestino. entonces Y después la este, terapia médica. esto empieza con una dieta en casa. Y esta dieta es la dieta RetroRed, que no, o sea, invita a la doctora a que ella te explique porque esa Sí, dieta patentizada cualquier la voy a persona, invitar, la voy a invitar. cualquier persona que sufra de ansiedad, depresión, cualquier malestar, Parkinson, autismo, ADHD, haz esta dieta y vas a tener muchas respuestas. Es una dieta Mm, rotatoria espectacular, donde la doctora baja inflamación. Antes de que la persona venga a Panamá, porque te tengo que decir, 95% de mis pacientes vienen de afuera, de todas partes del mundo, desde Europa, Australia, de todos lados, Estados wow. Unidos. Total que la doctora empieza así y hace, adivina qué, estudios. Estudios de sangre, heces, orina, pelo, piel, cerebro. La Ujú, doctora ve todo. ¿Qué bichos tienes? ¿Qué bacterias? ¿Qué parásitos? ¿Qué hongos? ujú. ¿Qué arqueas? ¿Qué amebas? Le pone nombre y apellido a tu microbiota intestinal. ¿Cuántas Qué especies maravilla. tienes? Buenas, malas, o sea, y las empieza a eliminar. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú eres un experto en microbiota, tú sabes que tú no puedes usar antibióticos para eliminar. Uf, ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente se dice ser experto en microbiota, pero luego te dan 3 meses de no, antibiótico. imposible. Termina de quemarte el poco bosque que tenías y termina Imposible. siendo eso un desierto. O Sí. sea, la doctora tiene métodos que ella usa, ¿ok? Para empezar a eliminar bacterias negativas. Usa cámaras hiperbáricas, oxígeno. Mira, la misma dieta también. O sea, ella es un genio. Ella busca qué bicho tienes y qué ambiente odia ese bicho, Muy bien, ¿ok? muy Ahora bien. bien, ¿qué hace la doctora? Ella usa las células madre para ayudarla en su proceso de sellar intestinos permeables Ujú, eh, y también para lo que es el FMT. ¿Te recuerdas que te dije que es la primera doctora de trasplantar microbiota intestinal? ujú. All right. ¿Lista para esto? Porque puede que mucha gente... No, yo estoy aquí alucinando. Ok, ¿tú nunca has visto cómo usan caca de vaca para crecer hierba? ¿Por qué? Porque las heces están Sí. llenas de microbios, ¿ok? Ujú, ¿Qué hace la doctora? La doctora tiene donantes, donantes unicornios realmente, son niños, em, todos con ciertos criterios que no hayan tenido ni un tipo de antibiótico en los últimos no sé cuántos años, o sea, ujú. tienen criterios muy estrictos. Ella usa esas heces, las limpia obviamente, las Sí, transifuga, le pasa hace por un un montón de proceso. locura, procesos, y lo que ella cultiva de eso son, básicamente son enemas chiquitos del probiótico más poderoso del mundo. Y ella usa la microbiota intestinal de un niño sano y la trasplanta de un niño no sano. Qué barbaridad. Pero esos microbios, yo porque se los ponga a Raquel, no significa que ya son adultos y que son parte de su microbiota, ¿verdad? Si yo le pongo a Raquel un FMT y luego le doy McDonald's o pizza o algo que le inflama, mataste, o sea, Qué bárbaro, ya sí. mataste el bicho. Sí. Entonces, este protocolo está diseñado para lograr estabilizar ese intestino, esa microbiota, para que cuando le van a poner una nueva, algo positivo, no se muera y los Ujú, cambios sean duraderos en el tiempo. ujú. Entonces, las células madres siguen, si tú siempre y cuando el niño esté con la dieta adecuada, pueden seguir desinflamando al niño un año. La terapia MERT, aunque ya dejaste de estimular por un mes, sigue funcionando de 8 a 12 meses más. La microbiota sigue creciendo y llega a su máximo apogeo al año y medio. O sea que esto Es a no largo es una plazo. varita mágica. Sí. Esto es ciencia, esto es medicina de Un estilo de precisión, vida, además. estilo de vida, pero es medicina de precisión, donde la Ujú. doctora ve cada paciente independientemente de su diagnóstico, le ve su salud. Y usamos todo lo que está de tecnología a nuestro alcance y de ciencia para restaurar esa salud. Qué manera tan diferente de abordar la medicina, ¿no? Es que debería ser la única. Sí. Y es triste que hasta el día de hoy tengo pacientes. Ahorita tuve un paciente que vino de Estados Unidos. Ujú. El niño tiene, te voy a decir, 5 años, 4 años y medio, 5 años. Llegó con 8 fármacos.
8 Es fármacos. así lo atacan todo. Desde los tate quietos, risperidona, ritalina, Sí. hasta los antiácidos y todas las medicinas para el dolor, porque los papás, o sea, bueno, debe tener dolor. Mira, salió sin un fármaco, Qué barbaridad. salió sin dolor, sin autoagredirse ni a él ni a su familia, feliz, conectando, jugando, o sea, no te puedo explicar. Y los papás dijeron, wow, la medicina no falló, el sistema no falló. Y Mm. con niños autistas, vamos a estar claros, no hay un fármaco que te va a ayudar. Más No, allá no, de... es todo, sí, es como dices tú, son 3 facetas, 3 etapas diferentes, todas andando al mismo tiempo. Y además la voluntad de los padres de querer de verdad cambiar la vida del niño y la de ellos mismos. Me alegra lo que vas a decir, porque Ujú. yo soy una persona que tengo que ser muy responsable con lo que digo. Este tratamiento es increíble, pero es muy costoso, ¿ok? La realidad es esa. Y van a haber muchas personas que van a ver este podcast y van a sentirse decepcionados de escuchar que algo así existe y no poder tener acceso a eso. Sí, Hay una cosa que si hay algo es cierto en este camino que yo he aprendido, es que más allá de los recursos del dinero, el recurso más importante de un niño autista es un papá comprometido. Yo he tenido personas de sí. bajos recursos que hacen de todo. Buscan fundaciones, rifas, hacen polladas, cevichadas y han logrado hacer el protocolo entero. Mm. Y hay personas que si no lo van a lograr, ¿sabes lo que yo he visto que han logrado? Como mínimo, se agarran mis podcasts, el podcast número 31 que te dice cómo hacer la dieta Retro Red y lo hacen a la pie de la letra. Ujú. Agarran toda la información que regalo en redes, en el autismo y yo, El y la, autismo y yo se llama el sí, podcast de Miriam. la aplican toda. Toda es toda. Gratis, simplemente la aplican, ¿ok? Y no te puedo explicar los cambios que tienen estos niños. Entonces, como te dije al principio de este podcast, hay niños que con una dieta salen y otros niños que requieren un ABC completo. Sí. El ABC está aquí para personas que lo necesitan. Pero más allá de este protocolo, quiero que el mensaje quede muy claro, que, bueno, lo voy a decir a la cámara. Más allá de este protocolo, quiero que el mensaje quede súper claro. Tú como mamá y como papá eres suficiente. Tu compromiso hacia tu hijo es suficiente. Donde Dios te permita llegar, llega. Mm. Recuerda, por favor, que aunque la dieta no lo es todo, sin dieta no hay nada. Es la base de todo. Te estamos regalando las herramientas con el podcast 31 para que lo hagas tú solo si es así. Si quieres venir acá a Panamá y tienes las posibilidades, ven que te vamos a recibir también. Pero por favor, no te tires a morir. No digas, ¿sabes qué? Como, bueno, yo no tengo recursos, pues ya no hay nada que hacer. No, eso es mentira. Mm. Tú siendo mamá comprometida, eres el mejor recurso para tu hijo. Te lo prometo de todo corazón. Y es así. Qué bárbara, Miriam. O sea, yo donde quiera que esté, te voy a poner un micrófono delante de ti. O sea, esta información es tan importante porque es como dices tú tienes 2 podcasts, uno es el autismo y yo, y el otro, el nombre Una luna a la vez. que es Ah, más como general, ¿no? De recibir estos diagnósticos y al final, sí, entiendo que la situación de Raquel, el diagnóstico de Raquel te llevó hasta donde estás, pero esto tiene que ver también con una salud integral y darnos cuenta de ser responsables ah. con nuestra salud y de No averiguar nos y queda de de, otra, Erika. sí, no El queda de mundo, otra. el autismo está 1 en 36. La ansiedad, o sea, en Estados Unidos más de 50% ya están Impresionante, medicadas. Aquí en impresionante. Panamá no te puedo explicar la cantidad, la tasa tan alta de niños medicados. En Todos con la Estados Unidos pastilla. hicieron un estudio, no de autismo, sino de neurodesarrollo. Sí. 7 de 10 niños necesitan terapias para llegar a sus hitos. Em, Esto tiene que ver con lo que estamos comiendo, con lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo. Esto ya no es Sí, un cliché de salud, porque sabes que más allá de lo que tú crees que es saludable, porque yo te puedo decir, "Ay, no, una proteína con unos vegetales", pero es que si tú no digieres la zanahoria, si tú no digieres la claro, te lechuga, tienes que ya no conocer, claro, existe comer saludable totalmente. genéricamente. Tu Sí, microbiota o digiere algo o no lo digiere sí, y sí, sí. necesitas ayuda. Pero imagínate si ya estamos tirando todo por la borda, si ya estamos comiendo puro chatarra, puras cosas en bolsa. Léete, léete las bolsas, incluso lo que dice gluten free, dairy free, sugar free, eso también está hecho en Todo es laboratorio. procesado, Si claro. tú no puedes entender más de un ingrediente que tú Ya monofositito, está, ya está no lo malo, puedes ni sí. decir. Tu cuerpo tampoco lo puede entender. Sí. El alimento es código. Mm. Es como si tu cuerpo es una computadora. Bueno, como dice el doctor Hyman, que es así como una referencia en la alimentación, que hay que ir al automercado como si fuera a la farmacia. Claro, Ujú. mira, el alimento es código, es medicina. Sí, Entonces, si tú le vas a dar un código de una hamburguesa, doble cheeseburger, de un fast food, ¿verdad? Con trans fat y con procesados y con el bone lleno de gluten y no, Dios mío, yo monofositos, tengo que aprender a clorofosicitos, cocinar. pi.
Ese código es lo que tú estás metiéndole a tu computador. Contra si estás comiendo de la tierra. ¿Qué tienes que comer? Tubérculos, carbohidratos, proteínas, frutas, natural. Ujú, Come ujú. natural. Qué bárbaro. Regresa a la tierra y la salud regresará a ti. Mira, antes de terminar, Miriam, porque se nos ha alargado la No, conversación, sí, pero es que perdón, yo no paro no, de que perdón, hablar. es imposible parar de hablar, porque es tan útil y tan importante tu mensaje, todo lo que has investigado, toda la gente que has ayudado, Gracias. que es imposible detener esta conversación. Pero antes de terminar este episodio, que sé que va a ser muy útil para tanta gente, cuéntanos de Raquel, Ay, mi ¿cómo vida, está? mi amor. Ujú. Mira, Raquel hoy es una niña extremadamente independiente. Me está pidiendo hasta novio. ¿Qué? Ahora soy yo la que me revienta la cabeza contra la pared. Ay, Mira, mi vida. no, en verdad Raquel todavía no sabe lo que es un novio. Raquel lo que Es quiere es ser como la posible. más niña. Raquel es encantadora, sigue siendo auténtica a morir. Raquel no, o sea, no es que no sepa mentir, ¿sabe? Pero no le encuentra el punto. Sí, Es una tiene niña, 16 tiene años. 16 años, es una niña que le encanta viajar, es una niña Wow. que ha hecho podcast conmigo de 40 Le minutos. encanta viajar de una niña que no salía de su casa, que no Mira, podía salir de su casa. de no poder salir de su recámara Wow. a, mamá, ¿cuándo vamos a París? Ah, ¿Qué? bueno, porque tiene un buen gusto además, No, ¿no? ni O más sea. ni menos que París. ¿Cuándo vamos a Nueva York? ¿Cuándo vamos a Chicago? Y me manda todas las fotos, se mete en YouTube, investiga todo. O Qué sea, es increíble. impresionante. Raquel es tan inteligente que yo recuerdo un día, me dice, quiero hacer una fiesta de cumpleaños, dale, mami, quiero invitar a todos mis amigos y van a venir todos. Le digo, mira, pueda que invitemos a todos, pero no sé si van a venir todos porque una invitación, una persona pueda que la tome como pueda que no. No entiendo. Y Mm, yo, ok, cómo le enseño el concepto de invitar? Mira, tú puedes decir, ¿quieres venir? Y van a decir que sí o van a decir que no. No entiendo. ¿Sabes lo que hizo? Agarró la computadora, eh. Google. ¿Qué significa invitar? Ay, Dios. Lo lee, pone imágenes. ¿Sabes? Cuando tú puedes poner en Sí, Google sí, que nada más imágenes, me muestra lo ve imágenes. y se pone a llorar. Puede que me digan que no. Entonces, ella ha Mi encontrado vida. cómo maniobrar este mundo, la manera que su cerebro funciona para ser ¿Y independiente. le explicaste, Miriam? ¿En algún punto ya te preguntó? ¿De que es autista? Sí. Claro, yo lo ¿Cómo dije, fue? ¿A qué tú edad? sabes que fue cuando era el mes del autismo, hace, te puedo decir, creo que fue como hace 5 o 6 años atrás, capaz un Ok. poco más, y todos los niños felicitando a Raquel, porque yo en la escuela he hablado del autismo 1000 veces para que a mí no me la rechacen, yo quiero ser Está abierta, en una escuela de regular. regular, alumnos. Sí, pero, o sea, Perfecto. bueno, la vaina es que la peladita la empiezan a felicitar. Felicidades por ser autista, felicidades, felicidades. Y Raquel se metió en un cuarto a llorar. Yo no quiero ser Mm, autista. mm, No entendía por qué a ella la estaban felicitando y además nadie, y ni siquiera era su cumpleaños. Y yo la senté y le dije, mira, mi amor, tú tienes una condición que se llama autismo, ¿ok? No es quién eres tú, ujú, es parte de quién eres. Así como tú tienes el pelo chocolate, también eres autista, ¿ok? Ahora, ¿qué significa para ti ser autista? ujú, Significa que hay ciertos alimentos que te hacen mal, que te duelen la barriga. Por eso que ves que tú no comes gluten, tú no comes leche, ¿por qué? Porque me duele, me infla. Ok, porque tú eres autista, tu microbiota, que son los bichitos en tu barriga, no están bien y tú no puedes comer esas cosas. ¿Ok? ujú, Significa, ves que a ti no te gusta hablar, te cuesta, sí, es difícil, ¿ok? Para muchas personas autistas hablar puede ser difícil. No para ujú, todas, pero para ti es difícil. ¿Te encanta tener amigos? Sí, me encanta, ¿ok? Pero se te hace difícil hacerlo, sí. Bueno, eso también puede ser porque tienes autismo, pero no significa que no lo logres. Simplemente te toca un poco más, te cuesta un poco más. Eso es todo. Ah, ok. qué bárbaro. Digo, y mami está aquí y te voy a ayudar. Todo lo que para ti sea difícil, yo te voy a ayudar y ya está. Para Mm, eso tienes a Diana, que es tu tutora, para eso vas acá, para ayudarte a hacer todo lo que a ti te cuesta, pero no hay nada que tú no puedas hacer. mm, Se lo puse como matter of fact. sí, Tú eres autista, por eso estas son las cosas que te pasan y esto es lo que estamos haciendo al respecto. Ya. muy bien. End of story. Mm. Y vi un Ah. video hace poquito también que estás como trabajándole la independencia. Uy, esto está buenísimo. Sí, que la estás dejando como por raticos solas y ella te ha ido respondiendo y te espera con calma. Mira, ya empezamos
saliendo al mall, por ejemplo, y ella se iba 10 minutos y yo Ujú. la perseguía. Hasta que ya vi rutina y vi tanta gente que la miraba, la gente de las tiendas ya la conoce. Señora, no se Ujú. preocupe que estamos pendientes. Y yo les dije a todo el mundo, eso, yo busco aliados. Claro, Entonces yo qué voy a las importante. diferentes tiendas que yo sé que a Raquel le gusta entrar, a Félix B. Maduro, a diferentes tiendas. Yo agarro a las muchachas y ustedes saben que esto es lo que estamos haciendo con Raquel. Usted no se preocupe. Si Raquel ustedes ven que está corriendo, la corrigen. Si ustedes ven que Raquel no está pidiendo permiso para tocar un perfume, la corrigen. Y así ha sido. Y la gente me ha ayudado. Total que pasó un día y digo, pues que Raquel, me vas a encontrar en Zara en 10 minutos. Amiga, a mí se me olvidó. Me estaba midiendo algo como, yo también soy Ay, mujer. Miriam, Ay, por amiga, a mí se me Dios. olvidó. Yo estaba en el vestidor. Bueno, Claro, no, pero bien, qué bueno que lo tú cuentas. sabes lo que yo me quería morir, pero tú sabes lo que hizo Raquel, porque Raquel en ese entonces no tenía data en el celular. Ajá. Raquel buscó a una mamá cualquiera. Hola, mamá, ¿usted es mamá? Sí. ¿Me presta el celular? Mi mamá, perdí mi mamá. Me llamó. Mamá, ¿dónde estás? Estoy perdida, mamá. Y yo, Wow. ay, Raquel. Wow. Entonces, ¿qué hice? Obviamente le pedí disculpas, pero entendí mi error y dije, ya Raquel está más que lista. ¡Pap! Le puse data al celular. Obviamente le tengo más de un método rastreo. Raquel tiene Claro. AirTags en diferentes lugares que nadie va a saber dónde. O sea, Raquel yo la tengo rastreada. Raquel nunca Ujú. está sola. ¿Ok? Para que la gente lo entienda. Tengo la peladita y, mami, llámame si no me encuentras. ¿Y qué hacía? A propósito, encuéntrame a tal lugar y yo no aparecía. Estoy cerca. ¿Qué tal? De una vez, mamá, ¿dónde estás? Que no estás acá. Estoy en la tienda de al lado. Ujú. Y fuimos yendo a diferentes lugares y yo alargando ese tiempo de 10 minutos a 15, a 20, a 30 minutos. Y en verdad, Raquel lo está logrando, amiga. Y no hay nada que Raquel no pueda lograr. Mm. Pero yo también tenía que darle esa confianza y entender que de mis errores venían enseñanzas también. Yo no soy perfecta, créeme, far from it. No, y como dices tú, es tu maestra Es y lo mi será toda la maestra. vida. Sí. Pobrecita, ¿no? Que le tocó enseñarle a la mamá. No, Y yo vale. siempre digo, Hacen uy, tremendo equipo. Hacen tremendo de equipo, verdad, mira. todas, Marcela también. Qué bueno que Raquel le tocó una mamá como tú. Gracias. Sí, Y yo como una Raquel como ella. Porque una Raquel como ella es, ay, no, yo me derrito. sí. Ay, Miriam, qué maravilla tenerte en el Gracias. podcast. De verdad, estoy Gracias. tan agradecida que te hayas podido sentar acá y Mi placer. aprender tanto de ti y de Gracias. verdad que seas maestra para otros. Gracias. De verdad que mi mensaje siempre final es un diagnóstico, no es un pronóstico. Nada es propio del autismo y todo es propio del ser humano. Mm. Y yo creo que eso es lo que tenemos que saber. ¿Cómo te encontramos en las redes? Bien, para todas las personas que quieren mucha información, el podcast El Autismo y Yo es un regalo de Ujú. muchos profesionales para ustedes. En YouTube, El Autismo y Yo con Miriam Gimal. Yo tengo mi cuenta de Instagram, Miriam-Gimal, G de gato y M-A-L. Voy a poner todos los links Ajá. también en la Para que le descripción del encanta el episodio. TikTok, ahí Ajá. es más divertido con Raquel, Miriam Gimal. Para que quiere la terapia MERT, @MERT Clinics. Ujú. Y para el ABC, hay muchas cosas, ¿verdad? Impresionante. Qué DABC, maravilla. DABC for Autism. O sea, Ajá. y ahí pueden ver, @DABC for Autism, pueden ver un montón de testimonios, papás que han pasado por esto. Qué maravilla. Yo sé que eso es mucha información. Yo te paso todo para que lo puedas poner en Sí, yo los pantalla. voy a poner en la descripción del Ah, espacio también porque es importante que les llegue fácil también. Estoy a la orden, lo que necesiten siempre. Gracias, Miriam. Gracias a ti. De verdad que sí. Miriam Gimal, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Este episodio de En Defensa Propia fue grabado en Panamá, bajo la producción de Cardigans Group. Impulsa, conecta y transforma tu podcast. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.